el agradecimiento también de parte de Argentores de esta invitación. Eh, ya nos sentimos como en casa, y eso es bueno porque es la casa de todos. Y yo en realidad tengo bastante poco para agregar a lo que muy eficientemente describió Guillermo recién. Yo puedo decir en principio que la situación de la ficción en la Argentina no puede, digamos, achacarse a la pandemia. Digamos, la pandemia lo que ha hecho simplemente es terminar de liquidar por cuestiones de orden público y sanitario, terminado de liquidar algo que ya estaba colgando de un solo hilo, y un hilo muy delgado. Yo quisiera hacerles presente a senadoras y senadores que la industria de la ficción audiovisual en la Argentina, y específicamente aquella que tiene que ver con pantallas pequeñas, ¿no? O sea, no la gran pantalla del cine, sino en la televisión y ahora las plataformas, ha sido realmente una industria floreciente en la Argentina. Ha sido una industria floreciente durante muchísimos años. Eh, Aquí tengo compañeros, Jorge o Alejandra, que podrían dar un testimonio específico de la continuidad laboral que han tenido a lo largo de décadas, digamos, no Alejandra, que es muy joven, pero Jorge, que no lo es tanto. Eh, Quiero decir que esa continuidad de trabajo tenía que ver básicamente con una industria audiovisual que nos permitía no tener que pensar cómo parar la olla dentro de un mes. Aquí, digamos, las ollas están caídas hace mucho tiempo, no se pueden parar, pero quiero decir con esto que no es que Argentina no puede o no sabe o no consiguió nunca tener algo de lo audiovisual. Argentina ha sido realmente muy importante. Y cuando digo muy importante me refiero a la calidad de sus autores, de sus actores, de sus directores y de todo el personal técnico, de los escenógrafos, por supuesto, de los vestuaristas. O sea, realmente tiene muchísima calidad. Eh, pero me parece interesante tomar algo que dijo Guillermo alrededor de la sustitución de importaciones como función del audiovisual. Yo creo que hoy en día no es que la gente haya dejado de ver ficción, todo lo contrario, y mucho más en pandemia. En la pandemia han aumentado de manera geométrica, sideral, las cantidades de horas en que la gente se ha pasado frente a las pantallas para consumir contenidos audiovisuales de ficción. Pero realmente es un récord que ni siquiera se podía pensar hace un año atrás. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente sigue queriendo ficciones. Sigue siendo la ficción la forma de entretenimiento más usada en el mundo, en todo el mundo. Esto no es menor cuando nosotros decimos que esa ficción en la Argentina no se produce, pero se mira, la que producen otros. Esto genera, por supuesto, un lógico egreso de capitales, digamos, esos capitales que deben pagar más o menos las ficciones que emiten las señales argentinas o lo que pagamos los argentinos a las plataformas a través de nuestra tarjeta de crédito, que es dinero que sale directamente de- del país y va a parar a otro lado. Esto, digamos, nosotros tenemos que empezar a tratar de revertir esa ecuación, a modificar esa ecuación y a convertirla en algo virtuoso y no vicioso. Y esa sustitución de importaciones, la única manera que tenemos es aumentar nuestra producción audiovisual. Es verdad que también a la hora de pensar en la producción audiovisual no podemos perder de vista que lo que también tenemos que generar es propiedad intelectual argentina. No es simplemente producir audiovisual, no es simplemente producir como una factoría para que la propiedad intelectual, digamos, esté en manos de las plataformas o los grandes centros internacionales.
también es importante que nosotros tengamos nuestra propia propiedad intelectual. Tal vez sea complicado de explicar, pero es bueno que vengan aquí a producir las plataformas y es maravilloso que quieran hacer series y que sean internacionales, pero también es muy importante que nuestras productoras nacionales tengan producción para lo nacional, para las señales nacionales, para la televisión abierta, para los canales públicos, para los, digamos, las señales privadas argentinas. ¿Por qué? Porque esto es una de las garantías de que no va a desaparecer nuestra industria. Eh, lo otro es bueno también, pero corre el peligro de convertirse en una inversión golondrina. Hoy invierten acá, mañana les conviene más invertir en Uruguay, invierten en Uruguay, el pasado les conviene invertir en las Islas Fiji y entonces producen en las Islas Fiji, porque es así, el capital no tiene fronteras ni conoce de sentimentalismo, digamos, produce donde más le conviene. Está muy bien que produzca en la Argentina, está muy bien que genere trabajo registrado, está muy bien que un montón de técnicos y actores argentinos trabajen en producciones internacionales. Bienvenidas sean, ojalá sean muchísimas, pero también a la vez ojalá sean muchísimas las productoras nacionales que puedan producir para nuestras propias señales, con su propia propiedad intelectual. Esto no es un tema menor. Me parece que el Senado debería tomarlo como una cuestión también prioritaria, porque no es una cuestión para despreciar. Yo creo que la industria audiovisual, y cuando digo la industria audiovisual me refiero tanto a la pública como a la privada, yo respeto muchísimo a la industria privada, o sea, el sector privado de la industria audiovisual, que es necesario, es digamos, un actor, diría esencial, para usar la palabra que Alfredo también usó, que está tan de moda, es un actor esencial en la reconstrucción de la industria audiovisual argentina. Esencial. Los privados deben participar de esta reconstrucción. Por supuesto, con las regulaciones del caso, digamos, cada uno deberá hacer lo que tiene que hacer. Y también, por supuesto, todas las señales públicas, lo que es nuestra Secretaría de Medios, que también está empeñada en producir. Yo creo que hay que acompañar y el Senado debe acompañar esas movidas porque son desde ya fundamentales. Esto, digamos, desde el punto de vista de la producción. Y en relación a lo último que dijo Guillermo, también quiero hacer hincapié en el tema de la ley de copia privada que está impulsando la multisectorial, que permitiría a los creadores argentinos tener un resarcimiento en función del uso de sus obras, del uso indiscriminado inclusive de sus obras, y que hoy en día esas obras que circulan libremente y que deben seguir circulando libremente, no generan, en muchos casos, para los creadores argentinos, ningún tipo de resarcimiento. La ley de copia privada está pensada justamente para que todos los creadores, tanto musicales como audiovisuales, cinematográficos, puedan obtener de la circulación de sus obras o de los mecanismos de circulación de sus obras, para decirlo más claro, ya sea las nubes de almacenamiento o los sistemas de almacenamiento y reproducción, puedan obtener una pequeña porción que les permita, en muchos casos, poder paliar la situación grave que atraviesan las sociedades de gestión, que han bajado su recaudación enormemente. Aquí también tengo compañeros de otras sociedades de gestión, como es AGAI, y puedo decir que Argentores no ha tenido recaudación de teatro en todo el año pasado. La recaudación del streaming, que todo el mundo dice, no, bueno, pero ahora se ve por streaming. El streaming teatral alcanza al 9% de la recaudación teatral. No ha tenido recaudación de cine en sala, por ejemplo, el cine en sala ha desaparecido, cuando en la Argentina se llegaron a vender 54 millones de tickets de cine en un año. No hay recaudación por el uso secundario en bares, transportes públicos, o sea, transporte de larga distancia, hoteles. No existe esa recaudación. En el caso de Argentores, ha caído en nuestra recaudación en más de un 50%, porque además las televisiones abiertas han tenido una retracción publicitaria muy grande, producto también de la pandemia y la crisis que esto generó. Entonces,
Todas estas situaciones que no es que he venido aquí a llorar miseria, simplemente a poner en blanco y negro una situación que muchos a lo mejor no conocen. Yo creo que la ley de copia privada vendría de algún modo a compensar, porque es una ley de compensación precisamente, a compensar estas pérdidas que son realmente muy graves, sobre todo teniendo en cuenta que todas las sociedades de gestión son a la vez mutuales o tienen una acción social muy marcada. En el caso de Argentores es una mutual, además, que ha tenido que aumentar, redoblar sus esfuerzos a lo largo de todo este año para poder asistir a sus asociados y a la gente, sobre todo a la gente de mayor edad, que hoy ya no tiene producción, o sea, que hoy ya no puede ni siquiera producir. Tampoco puede producir la joven, pero por lo menos tiene alguna chance. La gente grande, que es a quien nosotros debemos proteger, se vería muy beneficiada con una ley de copia privada que tiene una parte destinada específicamente a la obra social y al bien común. No quiero entretenerlos más, señores senadores, señoras senadoras. Simplemente creo que es muy importante que trabajemos en común, multisectorial,